una nueva clase de trigonometría. Vamos a ver las razones trigonométricas. En las clases anteriores hallábamos uno de sus lados, sea un cateto, el cateto adyacente, el cateto opuesto, o sea la hipotenusa. En este momento vamos a hallar, pero los ángulos. Para ello se necesita de otra estrategia. Entonces vamos a ver cómo hallar los ángulos con las razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a aprender cómo son los ángulos en el plano cartesiano. El plano cartesiano tiene un eje que este es el eje y este es el eje X. En este cuadrante, o sea, de acá hasta 90 grados, el coseno siempre va a dar positivo y el seno siempre va a dar positivo. Si usted saca el seno de 10, de 15, de 5, de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 o cualquiera que esté entre 0 y 90, el coseno va a dar positivo y el seno va a dar positivo. De 90 a 180, el seno va a ser positivo y el coseno es negativo. O sea que el coseno de 91 le va a dar un número negativo. De 180 a 270, el seno es negativo y el coseno es negativo. Y de 270 a 360, el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces miren, en el primer cuadrante los dos positivos. En el segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo. Tercer cuadrante, seno negativo, coseno negativo. Y en el cuarto cuadrante, seno negativo, coseno positivo. Listo, o sea que mire que estos dos que se cruzan así, este es positivo, positivo y este es negativo, negativo. Y aquí es positivo, negativo, negativo, positivo, listo. Esa es la situación de las razones trigonométricas seno y coseno. O sea que el seno de 0 grados es 0, de 90 es 1, de 180 es 0 y 270 es menos 1. El coseno es 1, 0, de 180, mire, el coseno es negativo, y de 270 es 0. La tangente es 0. La tangente de 90 es indeterminada. Después miramos por qué. La de 180 es 0 y la de 270 es menos negativa, menos indeterminada. Estos son los signos de las razones trigonométricas. Tenemos en cuenta que la ordenada es positiva en el primero y segundo cuadrante y la abscisa es positiva en el primero y cuarto cuadrante. La ordenada es el eje X y la abscisa es el eje Y. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ejercicios. Dados A, este es A, este es el ángulo A, este es el ángulo C de 90 grados, este es el ángulo B, este es el lado B, este es el lado A y este es el lado H. ¿Listo? Entonces este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Entonces dados A 6 centímetros, quiere decir que esta A vale 6 centímetros y B 11 centímetros. Esta B vale 11 centímetros. Calcula la hipotenusa y calcula los ángulos B y A. Hay que calcular cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo. Este, ¿por qué no? Porque este ya sabemos que vale 90 grados. Entonces, sabemos que este vale 90, pero no sabemos cuánto miden estos dos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el otro lado, que es la hipotenusa. Ya tenemos los dos catetos, A y B. A 6 centímetros, B 11 centímetros. Para hallar la hipotenusa, pues podemos hacerlo por el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a recordarlo. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual, raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Cancelo este 2 con esta raíz. Listo. Entonces me queda que hipotenusa es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ya tengo la fórmula para hallar H. Vamos a reemplazar. Entonces, como A es 6, 6 al cuadrado. Como B es 11, 11 al cuadrado. Entonces me quedaría 6 por 6, 36, 11 por 11, 121. Me quedaría que 36 más 121 son 157. ¿Ya? O sea que H es la raíz cuadrada de 157. Si le saco raíz cuadrada de 157, H es 12,53. La primera respuesta, ya sé que H es 12,53. Ya hallé la primera respuesta. Vamos a hallar el ángulo B y el ángulo A. Vamos a hallar B. Ahora,
Para hallar B, yo puedo relacionar cualquiera de estos lados. Pero vamos a hacer con el seno, que es el más fácil. Seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Se acuerdan que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa? Ya lo hemos visto en las dos clases anteriores. Seno de un ángulo es el cateto opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa. Entonces, seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de B es B, que es el cateto opuesto, sobre H, que es la hipotenusa. Seno de este ángulo es el cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es H. Reemplacemos. De seno de B es B, que es 11 centímetros, B. Y la hipotenusa que nos acaba de dar 12,53. O sea que seno de B da 0,88. Pero ese no es lo que mide el ángulo B, eso es lo que es el seno de ese ángulo. El seno de ese ángulo es 0,88, el seno de este ángulo. Y yo no necesito el seno de este ángulo, sino que yo lo que necesito es cuánto mide este ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este seno para este lado y dejo el ángulo. Si paso este seno para este lado, el seno quedaría aquí abajo. 0,88 sobre seno. Y si subo el seno, me queda seno a la menos 1. Entonces me quedaría B es igual a seno a la menos 1. Cuando pasen un seno o coseno al otro lado, queda la menos 1. Entonces, seno a la menos 1 de 0,88. B es igual, este seno pasa como seno a la menos 1 de 0,88. En sus calculadoras, los que tienen una calculadora científica de razones trigonométricas, pues que tengan las razones, van a ver que en la calculadora después de seno o debajo de seno dice seno a la menos 1. En otras dirá arc, seno, arc, seno, quiere decir seno a la menos 1. En la mayoría dice seno a la menos 1, en otros dirá arc, seno, es lo mismo. Si usted le da seno a la menos 1 de 0,88 o le da arc seno de 0,88, le va a dar cuánto mide este ángulo. Entonces, al sacarle seno a la menos 1 a 0,88, me da 61,64 grados. Es decir, que este ángulo mide 61,64 grados. Ya tengo la segunda respuesta. La primera era H, la segunda era B. Vamos a hallar A. Eso es muy fácil. Como sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, y ya tengo que este mide 90 y que este mide 61,64, entonces a 180 le resto estos dos ángulos y lo que me dé es lo que mide este ángulo. Entonces vamos a hacerlo. A es igual a 180, que deben medir los tres ángulos interiores del ángulo, menos 90, que es el de acá, el C, menos 61,64, que cabe de hallar, que es B. Me va a dar el valor de A, o sea que A es 28,36. Entonces ya tengo la respuesta de H, cuánto mide H, esta respuesta, cuánto mide B, esta respuesta, y cuánto mide A. Si yo sumo esto, más 90, me debe dar 180, que es lo de adentro. Y ya tengo cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide H, o sea que ya tengo todo el triángulo solucionado. Vamos a ver otro ejercicio. Un árbol proyecta una sombra de 60 metros de largo. La sombra tiene 60 metros de larga. Y se sabe que la distancia entre la copa del árbol y el punto donde termina su sombra es de 90 metros. Encontrar el ángulo de elevación del sol en ese momento. Entonces, la distancia de la sombra del árbol, ¿sí? Esta distancia es de 60 metros. Y la distancia del árbol hasta acá es de 90 metros. ¿Listo? O sea que la sombra que proyecta de acá hasta acá es de 60, ¿sí? Y la distancia del árbol hasta acá es de 90. Me están diciendo que hay el ángulo de elevación del sol. Cuando usted le pidan ángulo de elevación, va a ser este. Cuando le pidan ángulo de depresión, va a ser este. Este sería ángulo de depresión del sol, o sea, depresión hacia abajo. Y este es el ángulo de elevación del sol. Este es el de elevación. Me están pidiendo cuánto mide este ángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle valores. Vamos a decir que este ángulo vale B, que este esquinita aquí vale A y que esta vale C. Entonces, este es el ángulo que me están pidiendo, el ángulo de elevación del sol, este ángulo. Parecido al anterior, ¿cierto? Me están pidiendo el ángulo de elevación del sol. No me están pidiendo todo el triángulo, sino solamente
el ángulo de elevación del Sol. Entonces, coseno de B, ¿por qué coseno? Vamos a ver. Tengo A y tengo H. No tengo este del frente. Tengo el cateto adyacente al ángulo. Este es el cateto adyacente a este ángulo B. El cateto adyacente. Porque el opuesto sería este de acá. Este es el adyacente. Y tengo el adyacente y tengo la hipotenusa. ¿Qué me relaciona adyacente con hipotenusa? El seno me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno me relaciona el cateto adyacente, que es este, y la hipotenusa. Como tengo el adyacente y la hipotenusa, entonces utilizo coseno. Coseno de B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de B es igual al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es H. Cateto adyacente, coseno de B es igual a 60, que es A, sobre 90, que es H. Coseno de B es 60 dividido 90 da 0,7. 60 dividido 90 da 0,666666. Redondeando 0,7. Ese es el coseno de B. Eso es lo que vale el coseno de B, pero yo no necesito el coseno de B, sino cuánto vale B, porque me están pidiendo el ángulo de elevación del Sol, no el coseno de ese ángulo, sino el ángulo. Para hallar el ángulo, entonces paso este coseno como coseno a la menos 1. Me quedaría que B es igual a coseno a la menos 1 de 0,7. B es el ángulo de elevación del Sol es coseno a la menos 1 de 0,7. Entonces es 45,57. Si usted en una calculadora le dice coseno a la menos 1 de 0,7, le da 45,57. O si no tiene coseno a la menos 1, sino arc coseno, le da arc coseno de 0,7 y le da 45,57. Entonces ya hallé el ángulo de elevación del Sol, que es 45,57. Solucionado el problema. Vamos a un último problema. La sombra que proyecta un poste de 4.5 metros sobre el piso horizontal mide 5.3 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación del Sol en ese momento? El poste, la altura de este poste es de 4,5 metros, eso dice aquí. Un poste de 4,5 metros. Y proyecta una sombra sobre el piso horizontal y la sombra mide 5.3 metros. O sea que esta sombra que proyecta el poste es de 5,3 metros. Me dice que cuál es el ángulo de elevación del Sol en ese momento, ¿cierto? Entonces me están preguntando este ángulo de acá, porque es el ángulo de elevación. Me están preguntando este ángulo de acá. Me están dando la altura del poste y la medida de la sombra. O sea que me están dando el cateto opuesto de este ángulo y el cateto adyacente de este ángulo. ¿Qué me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? El seno me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Como en este caso tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, no necesito seno y coseno, sino tangente. La tangente de B es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de B entonces sería lo que mide B sobre lo que mide A, que es el adyacente. O sea que la tangente de B es 4,5 sobre 5,3. La tangente de B es 0,85. Pero esa es la tangente de B, ese no es B. Yo necesito saber cuánto vale B. Entonces B es igual a la tangente a la menos 1 de 0,85. También es arc tangente de 0,85 en otras calculadoras. Entonces yo le doy a una calculadora tangente a la menos 1 o arc tangente de 0,85 y me dice que el ángulo de elevación del Sol es 40,36. Esa sería mi respuesta. Este ángulo mide 40,36. Es tangente a la menos 1 de 0,85. Ahí tienen tres ejercicios, uno con seno, otro con coseno y otro con tangente. Ya con eso creo que tienen suficiente para hacer un tallercito. No es un tallercito porque taller son muchos problemas. Para aclararles lo que les dije a los de 11. Yo después de cada clase no pongo un taller.
Es como si estuviéramos en el salón y les digo, muchachos, ya entendieron el tema, hagan estos 2 ejercicios a ver si se entendieron. Yo no les pongo talleres, sino problemitas del mismo tema que estamos trabajando. Ese es el trabajo de clase, 2 o 3 ejercicios. El taller se los coloco cuando ya hayamos visto todo el tema, pero por el momento son tareitas. Listo. Entonces, por tareas, les estoy poniendo en este momento 2 o 3 problemitas. Le voy a poner 3, uno con seno, uno con coseno y otro con tangente. Pueden mirar el video varias veces para que lo entiendan. Que estén muy bien, pues. No se olviden, pues, de ver juiciosos el video varias veces y de hacer el taller.